Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que, les adelanto, es bastante impactante y ha estado circulando en el mundo del espectáculo. Nos adentraremos en un suceso que ha dejado a muchos seguidores y a la prensa con la boca abierta: Kerem Bürsin, uno de nuestros actores turcos favoritos, llorando en vivo. Sí, han escuchado bien, y la noticia es verdaderamente inesperada, algo que conmovió profundamente al actor. Antes de sumergirnos en los detalles de lo que sucedió, quiero pedirles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre estamos trayendo la información más relevante y emocionante del mundo del entretenimiento, y no querrán perderse nada. Pásense por el botón de suscribirse y activen la campanita para que no se les escape ningún vídeo nuevo. Ahora sí, prepárense, porque lo que vamos a contarles hoy sobre Kerem Bürsin es algo que realmente nos tocó el alma. El título lo dice todo: Kerem Bürsin llora en vivo. Noticia inesperada que lo conmueve. Y es que, tal como lo leen, un momento de profunda emoción protagonizado por Kerem Bürsin se transmitió en directo, dejando claro que, detrás de la figura pública, hay un ser humano sensible y con emociones a flor de piel. Este incidente ocurrió durante un evento o una entrevista pública, donde las cámaras estaban presentes y todo quedó grabado para la posteridad. No es común ver a figuras públicas, especialmente aquellas que proyectan una imagen de fortaleza y carisma como Kerem, mostrarse tan vulnerables en un momento de transmisión en vivo. Esto, sin duda, generó una ola de preocupación y curiosidad entre sus admiradores. Para entender la magnitud de este acontecimiento, debemos contextualizarlo. Kerem Bürsin es un actor de renombre internacional, conocido principalmente por sus exitosos papeles en producciones turcas que han conquistado audiencias en todo el mundo. Su carisma, su talento actoral y su atractivo físico lo han convertido en un ídolo para miles de personas. A menudo lo vemos en pantalla interpretando personajes audaces, valientes y seguros de sí mismos. Por eso, ver esta faceta tan humana y emotiva, en un contexto público y sin filtros, fue una sorpresa para muchos. ¿Qué pudo haber llevado a Kerem Bürsin a este punto de emoción? La noticia inesperada a la que se refiere el título es clave. No se trató de una simple anécdota o una broma que salió mal. Según la información que hemos podido recopilar, lo que provocó estas lágrimas fue algo que lo conmovió de manera muy personal y profunda. Y es aquí donde la intriga aumenta, porque los detalles exactos sobre la causa específica de su llanto han sido objeto de mucha especulación y debate. En muchas ocasiones, cuando vemos a una celebridad emocionarse en público, suele estar relacionado con momentos de gran felicidad, como la recepción de un premio importante, un reencuentro emotivo o una noticia personal muy positiva. Sin embargo, en el caso de Kerem, las lágrimas parecían venir de una emoción más compleja. Algunos reportes sugieren que podría haber estado relacionado con un recuerdo o una reflexión sobre personas importantes en su vida que ya no están, o quizás sobre momentos difíciles que ha atravesado y que salieron a la luz en ese instante. Se habla de que, durante la entrevista o el evento, se tocó un tema sensible que lo tocó directamente. Podría haber sido una pregunta sobre su familia, sobre algún proyecto personal que tenga un significado especial, o incluso sobre la trayectoria de su carrera y las personas que lo han apoyado. La espontaneidad de la situación, al ser en vivo, impidió cualquier tipo de preparación o contención emocional, permitiendo que la reacción fuera genuina y visceral. Es importante destacar que la reacción de Kerem Bürsin no fue de tristeza o desesperación evidente, sino más bien de una profunda conmoción. Las lágrimas, en este contexto, pueden ser una expresión de muchas emociones: gratitud, nostalgia, compasión, o incluso una mezcla de todas ellas. La forma en que se mostró en ese momento fue un recordatorio poderoso de que, detrás de las alfombras rojas y los focos, hay personas reales con sentimientos y experiencias que los moldean.
La cobertura de este evento por parte de los medios de comunicación ha sido intensa. Muchos titulares han resaltado la vulnerabilidad del actor, y la conversación en redes sociales no se ha hecho esperar. Los fans, por su parte, han mostrado un apoyo incondicional, inundando las plataformas digitales con mensajes de aliento, solidaridad y comprensión. Este tipo de reacciones de los seguidores demuestran la fuerte conexión que Kerem ha logrado establecer con su público, quienes lo ven no solo como un actor, sino como una figura inspiradora y cercana. Este incidente nos invita a reflexionar sobre la presión a la que están sometidos los personajes públicos. Se espera de ellos una imagen de perfección y de fortaleza constante, pero la realidad es que también son seres humanos que enfrentan sus propias batallas, alegrías y tristezas. El hecho de que Kerem Bürsin se permitiera mostrarse vulnerable en público, a pesar de las cámaras, es un acto de valentía que merece ser reconocido y respetado. Para comprender mejor el impacto, imaginemos la escena. Estaba en pleno evento, respondiendo preguntas, sonriendo quizás, y de repente, una palabra, una imagen mental, una reminiscencia, lo golpea con tal fuerza que las lágrimas comienzan a brotar. Es un momento íntimo que se vuelve público, y la forma en que reaccionó, con la frente en alto y permitiéndose sentir, es lo que lo ha hecho tan especial. No intentó ocultar sus emociones, no se avergonzó de su reacción. Simplemente, se dejó llevar por el torrente emocional. Una de las teorías más comentadas entre los fans y la prensa es que las lágrimas podrían estar relacionadas con su familia, especialmente con su madre, con quien tiene una relación muy cercana y a menudo habla de ella en entrevistas. Podría haber sido una anécdota sobre ella, un recuerdo de algo que ella le dijo, o la conciencia de cuánto la extraña si están distanciados geográficamente. También se especula sobre si la conmoción podría estar ligada a algún evento pasado en su vida personal, algo que haya marcado su camino y que haya resurgido en ese momento. Otro aspecto interesante es cómo este suceso ha sido interpretado por los diferentes medios. Algunos han optado por un enfoque más sensacionalista, usando el llanto como un gancho para atraer la atención. Otros, sin embargo, han sido más sensibles y respetuosos, destacando la humanidad del actor y la importancia de permitirnos sentir nuestras emociones, sin importar quiénes seamos o dónde estemos. En el mundo de las redes sociales, la conversación ha sido frenética. Los hashtags relacionados con Kerem Bürsin y su reacción se han vuelto tendencia. Mientras algunos usuarios critican la exposición pública de sus emociones, la gran mayoría ha mostrado un profundo respeto y apoyo. Los comentarios de sus seguidores son un reflejo de la empatía que sienten por él, expresando que también se han conmovido al verlo así, y que esto solo refuerza su admiración por él como persona. Es fundamental recordar que la vulnerabilidad no es debilidad. Al contrario, es una muestra de fortaleza interior, de autenticidad y de conexión con nuestras emociones. Ver a alguien como Kerem Bürsin, que goza de tanta fama y admiración, mostrar esta faceta tan humana, nos recuerda que todos, en el fondo, somos iguales en nuestras experiencias emocionales. La noticia inesperada que lo conmovió hasta las lágrimas es, sin duda, el eje central de esta historia. Aunque los detalles exactos pueden seguir siendo un misterio para el público en general, el impacto de ese momento es innegable. Ha generado una conversación importante sobre la salud emocional de las figuras públicas, la presión mediática y la importancia de la empatía. Consideremos el momento en sí. Imaginen estar ahí, en ese evento, con todas las luces apuntando. Y de repente, una pregunta o una reflexión activa un recuerdo, un sentimiento tan potente que las lágrimas fluyen. Es un instante de pura humanidad que, al ser transmitido en vivo, se convierte en noticia. Lo más admirable de Kerem Bürsin en esta situación fue su integridad. No huyó, no se escondió. Permitió que la emoción lo atravesara, y al hacerlo, demostró una madurez y una fortaleza emocional que va más allá de cualquier personaje que interprete en la pantalla. Podríamos decir que este incidente,
aunque inesperado y para él seguramente difícil de sobrellevar en el momento, ha tenido un efecto positivo en su imagen pública. Ha humanizado aún más al actor, haciéndolo más cercano y relatable para sus fans. Ha demostrado que la fuerza no reside en la ausencia de emociones, sino en la capacidad de sentirlas y gestionarlas, incluso en las circunstancias más públicas. Para concluir, este evento sobre Kerem Bürsin llorando en vivo es una poderosa demostración de que las celebridades también son seres humanos. La noticia, aunque inesperada, nos ha revelado una faceta más íntima y sensible del actor, que ha conmovido a muchos. Hemos visto cómo, ante un estímulo emocional profundo, incluso las figuras públicas más admiradas pueden verse superadas por la emoción. Esto nos invita a ser más empáticos y a recordar que detrás de cada rostro famoso, hay una historia personal compleja y llena de matices. Así que, para resumir, hemos explorado el conmovedor momento en que Kerem Bürsin rompió en llanto en vivo, una noticia inesperada que reveló su lado más humano y sensible. Hemos analizado el impacto de este suceso, la especulación sobre sus causas y la respuesta de sus fans y los medios. Lo más importante es que hemos destacado la valentía de Kerem al mostrar su vulnerabilidad y cómo esto ha fortalecido su conexión con su público. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos hasta aquí en este vídeo. Espero que esta información les haya resultado intrigante y les haya permitido comprender mejor lo sucedido. Ahora, me encantaría escuchar su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este momento? ¿Creen que las figuras públicas deberían mostrar más sus emociones? Déjenme todos sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren seguir recibiendo lo más jugoso del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.